Buenas noches con todos y con todas. Un saludo especial a quienes se conectan desde las redes. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestra tienda de la sinodalidad impulsada por Amelindia Continental. El día de hoy vamos a tener la presentación de un libro, El laicado en una iglesia sinodal, un libro cuyo editor es el teólogo brasileño César Kuzma, y que reúne artículos de diversos autores, teólogos y teólogas internacionales. Pero antes de pasar a presentar a los dos ponentes que tenemos esta noche, quisiera expresar de parte de Amerindia un comunicado ante el sensible fallecimiento de Gustavo Gutiérrez, ante su Pascua. Gustavo Gutiérrez es una persona muy importante para la red de teólogos y teólogas de Amerindia. Ante su Pascua decimos lo siguiente. El 22 de octubre, a las 8 de la noche, en el Perú, ha fallecido Gustavo Gutiérrez, uno de los padres de la teología de la liberación. Su muerte significa una gran pérdida para la Iglesia latinoamericana, caribeña y universal, y para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, nos deja su gran legado teológico al servicio de una vida digna para todos y todas, principalmente para los pobres y excluidos. Con Gustavo hemos aprendido que la teología es siempre un acto segundo, que primero está la experiencia del amor gratuito de Dios, de la fe vivida y expresada a través de la oración y el compromiso con los pobres y excluidos. Hemos aprendido que los pobres son sujetos con dignidad, agentes de su propia historia y destino, y que es parte de una tarea teológica acorde con Jesús de Nazaret, nuestro maestro por excelencia, defender sus derechos y trabajar por un mundo donde no haya marginados. La propuesta de Gustavo, como él mismo ha afirmado en su obra principal, Teología de la Liberación, Perspectivas, no consiste en agregar otro tema a la reflexión de fe, sino en formular una nueva manera de hacer teología. La teología, como reflexión crítica de la praxis histórica, es una teología liberadora, pues no se limita a pensar el mundo, sino que busca situarse como un momento del proceso a través del cual éste es transformado, abriéndose al don del reino de Dios, en la protesta ante la dignidad humana pisoteada, en la lucha contra el despojo de la inmensa mayoría de hombres y mujeres, en el amor que libera y en la construcción de una nueva sociedad más justa y fraterna, más humana. Hasta siempre, querido Gustavo. Gracias por tu testimonio, gracias por tu teología, que ha ayudado a madurar nuestra fe. Nos dejas el gran reto de seguir aportando desde esa fuerza histórica de los pobres y excluidos y la reflexión teológica a la construcción de una iglesia sinodal y de un mundo más justo y fraterno. Descansa en paz, en el abrazo de nuestro Dios de la vida, al que transparentaste con tu pensamiento, cercanía y amistad. Con profunda gratitud y cariño, el equipo coordinador de Amerindia, junto a todos los teólogos y teólogas miembros de esta red. Bien, con el corazón agradecido, vamos a comenzar la presentación de nuestro libro, El laicado en una iglesia sinodal. Tenemos a dos ponentes, Alejandro Ortiz y Luis Modino. Primero voy a presentar a Alejandro Ortiz. Alejandro Ortiz es padre de Emiliano y esposo de Lupita. Estudió teología en México, Brasil, Costa Rica, Puerto Rico y en Deusto, España. Analista de la realidad y de la geopolítica latinoamericana. Ha asesorado y acompañado a parroquias de la periferia de la Ciudad de México
y a zonas vulnerables del interior del país, a comunidades de vida consagrada de México y del continente en procesos sociales, teológicos y de reestructuración organizacional. Asesor de 2 presidencias de la CLAR, ha trabajado en organismos de la sociedad civil por más de 18 años. Alejandro también ha sido profesor en colegios, es profesor en universidades desde 1990, catequista y promotor social en los basureros de Santa Fe. Trabajó y aprendió con comunidades indígenas de Chiapas en la diócesis de San Cristóbal. También trabajó por más de 7 años con comunidades migrantes en Ontario, California, y actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Puebla, donde terminó su doctorado en educación. Hoy es nuestro querido coordinador de Amerindia y es asesor también del Observatorio Latinoamericano de la Sinodalidad y es parte del Comité Ejecutivo del Foro Mundial de Teología de la Liberación. Es autor también de más de 40 artículos. Entonces, Alejandro nos va a hacer una presentación general de este libro, de esta contribución al pensamiento teológico latinoamericano y universal. Entonces, adelante, Alejandro. Gracias, Silvia. Silvia Céspedes. No, muy bien. Sí, buenas noches. Me toca hablar de una manera general y después algún comentario breve sobre el artículo en el que participé en esta obra. César Kuzma es un laico brasileño y que en cierto momento coincidimos en varios espacios y él me iba contando un poco de lo que iba construyendo con este libro, ¿no? Quería, y lo logró creo, tener una visión en especial del laicado y su papel en esta lógica, proceso, desarrollo sinodal. Entonces lo pensó casi a finales del año anterior. Cuando fue aprobado el proyecto empezó a ubicar los autores y autoras, y entonces logró como esta visión que creo que es importante porque reúne autores y autoras que manejan muchos de los temas que implica un laicado en una iglesia sinodal, corresponsabilidad, participación y misión, ¿no? En ese sentido son 16 autores que participan, con un prólogo importante de Natalie Becker, que muy amablemente, según me cuenta César, se sumó al proyecto y dio un prólogo que presenta la obra en sus ideas generales. Participan gente, teólogos, teólogas de diferentes núcleos, ¿no? de América Latina y de más allá, ¿no? Entonces, César tiene un texto, Antonio José de Almeida, muy conocido también en Brasil y en espacios eclesiológicos, Josman Ospino, que también participa, Sandra Arenas, Serena Dochetti, que está aquí presente, ¿no? Rafael Luciani, Carolina Bacher, Carmen Peña, otro brasileño, Joao Decio, Olga Consuelo Vélez, que también está aquí, también participó, Andrea Grillo, Andrea Cristina Cerrato, y participó también 2 compañeras de César y de mí, que formamos parte del consejo del equipo coordinador del Foro Mundial de Teología de la Liberación. Guairimú Beatriz Churú, que es la que representa toda la zona de África, y Kochurani Abraham, que es una teóloga feminista hindú de la India y que pues tiene una perspectiva que redondea muy bien la obra, junto con el cardenal Ulrich Steiner y Luis Miguel Modino aquí presente, ¿no? Entonces tenemos
creo yo, 16 posturas, 16 textos importantes en torno a muchas cosas, ¿no? Obviamente una primera parte tiene que ver en torno a sinodalidad y laicado. Ahí obviamente se habla mucho del pueblo de Dios, se habla de la catolicidad propia de los laicos, el liderazgo de las mujeres y el futuro de la Iglesia, y sobre todo del sensus fidelium, del pueblo de Dios, que Rafael Luciani se encargó de escribir, entre otros textos. La segunda parte tiene que ver con desafíos de la sinodalidad y misión, ¿no? Entonces aquí hay una serie de textos con diferentes temas que tiene que ver con una iglesia de iguales y diferentes, mujeres, autonomía y liderazgo, nuevas fronteras y periferias de la misión, que me tocó a mí, metamorfosis de la sinodalidad, la construcción de una espiritualidad sinodal, mujeres africanas laicas en una iglesia sinodal, que es de Beatriz Churú, sinodalidad como Magnificat, una voz desde la India, y un texto muy bonito de experiencia y contribución desde el sínodo de la Amazonía, que ya hablará Luis Miguel. Entonces creo que es una obra redonda, salió a tiempo antes de esta segunda asamblea, entonces ya se puede adquirir por toda la distribución de la editorial San Pablo, ¿no? Entonces, para que lo ubiquen. Y aprovecho los otros 5 minutos que me quedan para hablar un poco del texto que me pidió César y que tiene que ver con la misión, ¿no?, de un laicado en estos contextos latinoamericanos. Yo lo titulé Nuevas fronteras y periferias de la misión, horizontes específicos de la actuación del laicado. Y es un tema que venimos reflexionando mucho en Amerindia en torno a cómo pensar y cómo ubicar a la sinodalidad en un contexto más amplio de colapso civilizatorio, cómo este proceso sinodal puede contribuir, pues no solamente a la sobrevivencia de la especie, sino al freno, digámoslo así, a enfrentar proféticamente un estilo de vida liderado por transnacionales, por un capitalismo salvaje que pone en riesgo al planeta y obviamente a la humanidad. Entonces, me toca en la primera parte hablar de lo que hemos llamado en conjunto colapso civilizatorio, que es un poco diferente a la crisis civilizatoria. El colapso piensa más en algo que tenemos conciencia de que ya no podemos regresar atrás, ya hemos sobrepasado algunos límites, sobre todo desde una lógica ambientalista. Ahora que se van a reunir, ¿no?, en Brasil, la COP, van a ver si ya pasamos de ese límite del 1.5 grados del planeta, y parece ser, por muchas estadísticas y por muchas mediciones latinoamericanas tan siquiera, que ya vamos en el 1.8. Entonces, esto implica que ya no podemos frenar en el sentido de ya no aumentar el calor del planeta y con ello todas las tragedias que llevan a esto, pero ya no podemos, como antes, a un proceso reversible. Ya tenemos que asumir pues que lo que hemos hecho como humanidad se va a quedar y tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces, este colapso civilizatorio obviamente le pega más a los pobres. Entonces, este tema de la sinodalidad, en específico el grupo 2, del tema del grito de los pobres en un colapso civilizatorio, pues tiene que ser tomado en cuenta para ubicar un poco, pues eso, qué implica estos gritos desde un colapso, ¿no? Entonces, va por ahí. Lo segundo, entonces, yo trabajo un poco algunos elementos de lo que se entiende por sinodalidad y que implicaría caminar juntos.
porque caminar juntos significa entender la calle, el piso, el camino que estamos caminando juntos, y que ese camino se está rompiendo, se está requebrajando, está en un terremoto, y que no es fácil ese caminar. Pareciera a veces, y tenemos la esperanza que este proceso va a llevar a una conciencia mayor, no solamente cuando termine el sínodo, sino después también, como si el camino estuviera liso y llano, ¿no? Yo creo que más bien tiene obstáculos, se está rompiendo y está empezando a que el mismo caminar, aunque haya la intención, sea difícil hacerlo. Esta conciencia socioambiental, socioeconómica, tenemos que ubicarla, porque no todos van caminando de la misma manera. Algunos llevan mejores zapatos y otros no. Y algunos van sobre roca y otros sobre piso. Entonces, esta conciencia de esta idea tan buena, tan importante de caminar juntos, pues implica tomar conciencia del contexto, ¿no? Tal vez después de esta asamblea y sus conclusiones no sea tan claro este tema, tal vez no está tan vinculado, pero ojalá que con las reflexiones posteriores y con una versión final del Papa pueda ser recuperado con ello. Y para terminar, entonces, trato de ubicar algunos retos, ¿no?, de un caminar sinodal desde las preocupaciones de un pueblo de Dios mayoritariamente laico, que vive situaciones que la minoría que toma decisiones en la Iglesia no vive, ¿no? Entonces, un pueblo laico está preocupado por cuestiones muy importantes que le quitan el sueño, que se preocupa cada día, que tiene que ver con 3 ámbitos, ¿no? El ámbito laboral, el ámbito familiar, los hijos, la constitución de las múltiples formas de la familia, y la relación afectiva, sexoafectiva, de la que no se habla y que hemos dejado a grupos más conservadores con una ética o una moral pues que nadie le hace caso, gracias a Dios, ¿no? Pero que no refleja la necesidad de un pensamiento teológico coherente. Entonces, en ese mundo, en ese caminar sinodal, que implicaría, bueno, pues decimos, pues que las instituciones eclesiales pues tendrían que modificarse no solamente para ser horizontales, sino para saber responder más rápido, más efectivamente a estos problemas y a estas realidades que tiene el mundo, y en especial los mundos empobrecidos, ¿no? Que algunas cuestiones también, como las identidades, como pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, LGTBI, en fin, pues cómo pueden integrarse en este camino de una forma más justa, más equitativa. Entonces, y rescato 2 cosas, y con eso voy a acabar. Documentos bonitos tenemos, nada más que a veces no se aplican como quisiera uno. Yo siempre pongo de ejemplo la Gaudium et Spes, número 69, que es un texto básico, fundamental, y ahí dice un poco esto de que cada quien debe de aportar con la riqueza hacia los pueblos necesitados, ¿no? Hay frases de los santos padres muy duras, muy fuertes, y termina diciendo, ¿no?, que los pobres tienen derechos, si están en peligro su vida, tienen derecho de tomar de la riqueza ajena lo necesario para sobrevivir. Eso nadie lo repite, nadie lo dice, etc. Y yo creo que ahí hay una señal del camino importante. La otra pertenece a la Solicitud Rei Socialis 31,
¿no? Que lo voy a leer, dice: pertenece a la enseñanza y a la praxis más antigua de la Iglesia la convicción de que ella misma, sus ministros y cada uno de sus miembros, pueblo de Dios, están llamados a aliviar la miseria de los que sufren cerca o lejos, no solo con lo superfluo, sino con lo necesario. Ante caso de necesidad no se debe dar preferencia a los adornos superfluos de los templos y a los objetos preciosos del culto divino. Al contrario, podría ser obligatorio enajenar estos bienes para dar pan, bebida, vestido y casa a quien carece de ello. Yo creo que tenemos buenos textos. Hace falta eso, caminar sinodalmente. Gracias. Muy bien, gracias Alejandro. Creo que tu artículo precisamente pone en la mesa la gravedad del momento actual, ¿no? Una urgencia, diversos problemas económicos, sociales, ambientales, ¿no? Las preocupaciones también de las familias. Entonces nos invita precisamente a construir una iglesia sinodal, pero que tenga una voz profética, ¿no? Que sepa denunciar estas problemáticas, comprometerse, encarnarse y también anunciar de esa manera el reino de Dios. Gracias, Alejandro. Entonces ahora le voy a dar pase a Luis Miguel Modino, español y brasileño. Luis Modino es sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Madrid, misionero Fidei Donum de la Arquidiócesis de Manaos y párroco del área misionera San José do Río Negro. Licenciado en estudios eclesiásticos en el Seminario de Madrid, también desempeña los cargos de coordinador de la Comisión de Comunicación de la Arquidiócesis de Manaos y es asesor también de comunicación del Regional Norte de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. Ha sido miembro de los equipos de comunicación de la REPAM del 2018 al 2020 y del CELAM del 2020 al 2023. Cubrió el Sínodo para la Amazonía, que sucedió el 2019, y la primera sesión de la Asamblea Sinodal del Sínodo sobre la sinodalidad el 2023 en Roma. Entonces, Luis, te doy pase para que nos compartas tus reflexiones. Un saludo a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Creo que es importante poder compartir aquello que ha formado parte de mi vida en los últimos años. Llegué a Brasil en 2006 y desde 2016, hace 8 años, soy misionero en la Amazonía brasileña, primero en la frontera con Brasil y Colombia, acompañando comunidades indígenas, y desde 2018 en Manaos. Y precisamente vine a Manaos para acompañar el proceso sinodal del Sínodo para la Amazonía, que creo que es un momento importante o fundamental en la historia de la Iglesia contemporánea, porque, como señalaba el otro día el cardenal Leonardo Steiner en la Sala Estampa, que es quien escribió conmigo este capítulo del libro, sin el Sínodo para la Amazonía no habría sucedido el Sínodo sobre la sinodalidad. Porque en la cabeza del Papa Francisco, que siempre piensa hacia adelante, ya estaba pergeñando algo que para él ha sido el leitmotiv de su pontificado, que es una iglesia sinodal. Y el tema que, juntamente con el cardenal Steiner, reflexionamos en el capítulo que se nos encomendó es vida comunitaria y misión a partir de la experiencia y contribución del Sínodo para la Amazonía. Y yo querría comenzar mi intervención leyendo el inicio de la introducción a nuestro capítulo. El papel del laicado en una iglesia sinodal es decisivo, y nada mejor que la iglesia de la Amazonía, una iglesia con rostro laical y femenino para descubrir cómo eso se concreta en la vida de las comunidades, en la misión que es llevada a cabo por aquellos y aquellas que hacen posible que el Evangelio continúe acompañando y orientando la vida de los pueblos amazónicos. Y hay que reconocer abiertamente que en la Amazonía el Evangelio sigue presente gracias al laicado. Por la estructura de iglesia, hablo desde mi propia experiencia,
Si no fuese por un laicado comprometido, la Iglesia Católica habría desaparecido hace mucho tiempo de la Amazonía. Y especialmente por el trabajo abnegado de las mujeres, que en la mayoría de las comunidades son las que acompañan la vida de fe y son las que cuidan para que el Evangelio continúe presente. Como fue dicho, soy párroco en un área misionera, que es un área misionera formada por comunidades indígenas y ribereñas, donde solamente se llega a través del agua, y son 26 comunidades, donde con mucho esfuerzo me hago presente unas 7 u 8 veces al año, pero que no es un acompañamiento como debería ser. Es aquello que el Sínodo para la Amazonía, en su documento final, dice de pasar de ser una iglesia de visita a una iglesia de presencia. Nosotros los curas visitamos las comunidades, la presencia comunitaria es a través del laicado y, como ya dije, sobre todo a través de las mujeres. Sin negar el valor al Sínodo para la Amazonía, que fue importante, deberíamos volver mucho más atrás. Y en la Amazonía brasileña hay un momento que es muy marcante, que es el encuentro de Santarém en 1972. Un encuentro que sucedió también en Perú en 1971 en Iquitos y que marcó la vida de la iglesia amazónica tanto en Perú como en Brasil. El encuentro de Santarém, del mismo modo que Medellín es la latinoamericanización del Vaticano II, Santarém es la amazonización del Vaticano II y de Medellín. Y porque apuesta por una iglesia con una espiritualidad libertadora y por una iglesia encarnada en la realidad. Y eso fue algo que ha marcado la vida de la Iglesia de la Amazonía en los últimos más de 50 años y fue algo retomado de nuevo en el mismo lugar donde tuvo lugar el primer encuentro, 50 años después, en 2022, cuando se elaboró un nuevo documento de Santarém, que son documentos que deberíamos profundizar más, inclusive aquellos que no viven su fe en la Amazonía brasileña. El capítulo que se nos confió al cardenal Steiner y a mí está dividido primero en desafíos y se parte de la idea de que sin comunidad no hay iglesia, que es algo que el Papa Francisco defiende en la Evangelii Gaudium en el capítulo 15. La Evangelii Gaudium para el Papa Francisco es muy importante porque es su documento programático. Mañana va a ser publicada su cuarta encíclica, pero en ese sentido la importancia de Evangelii Gaudium es decisiva para entender lo que Francisco quería en aquel momento. Y en algunos puntos yo creo que lo ha conseguido. Escuchar a todos y escuchar siempre. Que es algo que el Sínodo para la Amazonía hizo de una forma muy interesante. Oficialmente, y yo siempre digo que fueron muchos más, fueron escuchadas 87.000 personas, no solamente de gente católica y gente de comunidad, también gente de otras religiones, gente de la sociedad civil, del mundo académico, y fue un proceso muy, muy enriquecedor, que ayudó a construir todo el proceso. El proceso se construye no desde Roma, sino desde la periferia. Y es la periferia la que ilumina el centro. Es la Amazonía que ilumina, como se está viendo ahora con el decorrer de este sínodo sobre la sinodalidad, de la Amazonía viene a la luz para la Iglesia del siglo XXI. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cómo es esa Iglesia de la Amazonía? Una Iglesia encarnada, como dice Santarém, y ya dije anteriormente, una Iglesia con rostro amazónico, que es una iglesia que responde a la realidad local, completamente diferente. Cuando llegué a la Amazonía, escribí una cosa que decía: si no estás dispuesto a cambiar, es mejor irte.
Y en lo primero que hay que cambiar en la Amazonía es en el concepto de espacio y de tiempo. Lo que en otras latitudes es cerca o lejos, allí es completamente diferente. Y lo que es rápido o despacio también es diferente. Y no es fácil para alguien que llega de una cultura occidental asumir esa dinámica y entender que si en todos los lugares las cosas dependen de Dios, en la Amazonía eso se multiplica exponencialmente. Porque cuando uno sale con la lancha para visitar las comunidades, sabe cuándo va, pero no sabe cuándo va a volver. Inclusive no sabe si va a volver, porque las circunstancias son diferentes. Y una iglesia con rostro amazónico. Y la iglesia amazónica es claramente femenina, porque quien está en la vida del día a día del pueblo de Dios son las mujeres. El abordaje teológico breve que se hace en el capítulo es a partir del Lumen Gentium y a partir del concepto de iglesia, pueblo de Dios. Yo siempre digo que una iglesia que no es pueblo de Dios se empequeñece. Y cuando nos empeñamos en una iglesia construida a partir del sacramento del orden y no a partir del sacramento del bautismo, perdemos fuerza y perdemos vigor. Y eso tiene que llevarnos a reflexionar. En la sala Estampa hay gente de todo pelo. Y ayer una periodista, no voy a decir quién quiera saber quién es, que asista la transmisión al vivo en el YouTube, decía abiertamente que la predicación es cosa exclusiva de los ministros ordenados. Entonces, ante eso uno se cuestiona muchas cosas y casi se ríe ante la realidad de la que participa. Muchas veces yo he estado participando de celebraciones que quien presidía era una mujer y yo estaba sentado en un banco y por eso no se me cayeron las vestimentas, ni mucho menos. Porque yo creo que es en esas personas donde uno va descubriendo la presencia de Dios a través de alguien que habla no desde el conocimiento teológico y sí a partir de la experiencia de vida. Y yo no voy a negar que Dios se revela en el conocimiento teológico, pero estoy convencido de que donde más y mejor se revela es en la experiencia de vida. Y en la experiencia de vida de gente simple. Y esa gente uno se la encuentra constantemente en la Amazonía. Al abordar las convergencias lo hacemos desde el informe de síntesis de la primera sesión de la Asamblea Sinodal del Sínodo sobre la Sinodalidad, que fue realizada en octubre de 2023, como todos sabemos, y que nos apunta a algunos elementos que después han sido profundizados en mayor o menor medida y que esperamos, no sé cómo van a aparecer en el documento final que va a ser dado a conocer el próximo sábado. Y después hacemos algunas propuestas. La primera, una iglesia ministerial, y la ministerialidad es algo fundamental en una iglesia sinodal. Si no reconocemos el valor de todos los ministerios y el igual valor de todos los ministerios, nunca avanzaremos en una iglesia sinodal. Y reconocer esos ministerios en la iglesia de la Amazonía es fundamental. Y ponerse a los pies y besar los pies de aquellos y aquellas que a partir de su ministerialidad cuidan para que el Evangelio continúe presente en la vida de las comunidades es algo decisivo. Yo siempre agradezco mucho a quienes colaboran conmigo en la vida pastoral del área misionera. Una comunidad religiosa, los seminaristas y sobre todo aquellos que llamamos de catequistas o animadores de las comunidades, que cuando uno tiene un buen animador, un buen catequista, una buena catequista, casi siempre la comunidad se hace más viva. Porque nuestra presencia, la presencia del cura es muy limitada, muy limitada. Y muchas veces no va más allá de lo sacramental, aunque yo siempre digo que en las comunidades lo mejor que uno puede hacer es perder el tiempo. ¿Y qué es perder el tiempo? Estar con la gente gratuitamente. Eso es lo que más se valora. Y en las comunidades muchas veces me dicen que les gusta cómo yo voy porque ando sin prisa. Porque cuando uno llega con prisa en la Amazonía, eso no va adelante. Y todo lo que pueda predicar y decir
entra en saco roto porque uno ha dejado de lado lo que es fundamental, que es la vida. Una iglesia con rostro femenino, apostar cada vez más en ese rostro femenino de la iglesia, y en ese sentido el cardenal Leonardo Steiner decía abiertamente en la sala estampa la semana pasada: en la Amazonía hay diaconisas. Para no entrar en polémicas no vamos a usar ese nombre, pero buscaremos otra palabra. Pero lo importante es lo que uno es y no el nombre que se le da. Y en la Amazonía claramente hay diaconisas, hay protagonismo femenino y hay cuidado femenino en la vida de las comunidades. Una iglesia encarnada y una iglesia misionera e itinerante. Y la itinerancia es algo muy importante en la Amazonía. Y ahí recuerdo las palabras de Claudio Perani, un jesuita italiano que fundó el equipo itinerante y que decía siempre al equipo itinerante: estar donde nadie quiere estar, con quien nadie quiere estar y como nadie quiere estar. Cuando uno es misionero, asume eso. Y asume eso con alegría, ante las dificultades que uno puede experimentar a la hora de llevar a cabo la misión, y a veces no es fácil, porque enfrentarse a temporales, avanceiros, como decimos en la Amazonía, esos oleajes en medio del río Negro que uno no sabe si va a subir o va a bajar, es algo que a veces a uno le da cierto respeto, miedo, pero que vale la pena cuando uno ve la satisfacción de la gente por poder compartir la vida y compartir el Evangelio. Yo creo que con eso es suficiente. No voy a decir más porque si no, no vais a comprar el libro y no vais a leer todo lo que dice, no solamente en el capítulo que juntamente con el cardenal Steiner escribe, sino en los otros muchos que, como dijo Alejandro, son muy ricos. Gracias. Bien. Muchas gracias, Luis Miguel, ¿no? Nos recuerdas este rol fundamental del laicado en el territorio amazónico y sobre todo el compromiso de tantas mujeres al servicio de sus comunidades. También los desafíos que vienen de ahí, que son totalmente distintos a los que vivimos en la ciudad o en la cultura más occidental. Entonces, vamos a dar espacio a las preguntas que vienen desde las redes. Nos acompaña aquí Rosario. Una de las, además de los agradecimientos del poder hablar de esta iglesia encarnada, uno de la ministerialidad femenina, una de las preguntas es: ¿cuáles señalarían son los principales desafíos del laicado en una iglesia sinodal, viéndolo hacia adelante y viéndolo en perspectiva? Yo creo que el primer desafío es que el laicado no se sienta menos y que el laicado deje de clericalizarse, porque muchas veces nos deparamos con laicos que son mucho más clericales que el propio clero, y entender que su papel es fundamental y que sin el laicado no vamos adelante. Yo siempre hago una broma y digo a las mujeres: nunca hagan huelga de iglesia porque nos vamos a quedar solos. Entonces, si eso se amplía al laicado, no tiene sentido la iglesia. Una iglesia sin laicado será una iglesia que morirá en poco tiempo. Entonces, yo creo que lo primero es eso: creerse que su papel es fundamental y no subyugarse a la voluntad, aunque sea buena voluntad, del clero. Tener autonomía para pensar, para hablar, tener autonomía para expresar lo que se siente y no tener miedo de dialogar y de, si es necesario, enfrentarse a posturas que no responden a aquello que Dios nos pide hoy en este momento de la historia. Sí, de acuerdo. Yo he estado en muchos procesos de formación de grupos laicales y entonces yo he visto dos cosas, o tres, o más, pero no voy a decir todas. Pero las tres principales es
Uno, yo siento que los laicos que son más clericales lo aprendieron de una iglesia muy clerical. Es decir, los laicos no por naturaleza tienen esas actitudes. Se les enseñó, les gustó posturas de poder y tratan de acceder a ellas de diferentes formas, ¿no? A veces hasta perdiendo la dignidad, yo diría, pero esa es la manera de cómo han aprendido, y más en modelos eclesiales anteriores, que eran muy a este modelo. Dos, yo creo que también los laicos como pueblo de Dios han vivido sometimientos que hoy ya llamamos de coloniales o colonialistas, ¿no? Entonces tampoco es por naturaleza, sino lo traían, se les enseñó a ser sumisos también, se les enseñó a obedecer para sobrevivir y para estar dentro de un sistema. Se les enseñó a traicionar a su hermano para tener privilegios frente al Señor, al hacendado. Entonces, hay una escuela también histórica donde el laicado, que es pueblo de Dios, o sea, dependiendo del ámbito, pueblo secular, lo ha aprendido, ¿no? Entonces, y tercero, y termino con esto, es una experiencia que viví en el sur de la Ciudad de México. El cardenal Norberto Rivera, muy clerical y todo, hizo una pequeña carta a donde se invitaba a la formación del laico. Los curas no clericales del pueblo de Dios, a partir de esta idea de formación laical, ¿no?, invirtieron dinero, pagar profesores, porque luego a los profesores laicos nos creen que vivimos del aire, y no, entonces también nos pagaron, y formamos cerca de 300 laicos comprometidos, con una mini tesis, un proyectito muy sencillo, pero de 4 años, de todos los sábados o viernes, dependiendo del día que elegían, estar en esa formación, lloviera, pasara lo que pasara, ahí estaban ellos. Y formamos 300 más o menos, con proyectos parroquiales de cambio. Cuando se presentó en una gran ceremonia muy bonita el obispo lo que dijo es que iban muy rápido los laicos. Y entonces, como iban muy rápido los laicos, se tenían que frenar para que los demás los alcanzaran, no sé. Esa fue una gran decepción de todos, ¿no? Terminamos el proceso, en fin. Pero yo creo que es eso, sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero el puesto de un laico comprometido lo hemos tenido, nos han quitado, y otros pues realmente han sido formaciones perdidas, tanto secularmente o socialmente como formalmente eclesialmente. Ya. Tenemos una de aquí. Bueno, una de aquí. Bueno, en primer lugar, agradecer y felicitar lo que de experiencia uno descubre en el planteo de ustedes. Lo mío es muy sencillo. ¿Qué importancia tiene la dimensión comunitaria para fortalecer la autonomía del laicado? Del mismo modo que sin comunidad no hay iglesia, la comunidad es fundamental para favorecer la autonomía del laicado. Y de hecho, yo siempre digo a las comunidades, tenéis que ser autónomos, no independientes, porque la autonomía impulsa la comunión, la independencia nos divide. Y no podemos confundir autonomía con independencia. La autonomía nos lleva en un camino común, cada uno en su diversidad. Y el Papa Francisco, y yo estoy convencido de eso, habla de
de la grandeza de la diversidad. Y uno lo ve en las comunidades. Cada comunidad tiene un rostro diferente. Cada animador, cada catequista tiene un rostro diferente. Y eso es algo que me va enriqueciendo a mí, que paso en las comunidades, pero también les va enriqueciendo a ellos. Y también como ese servicio de catequista, de animador, no es o no debería ser algo vitalicio, cuando las personas van cambiando, la comunidad se va enriqueciendo y la gente se va enriqueciendo con la comunidad. El propio catequista, el propio animador se va enriqueciendo con la comunidad. En ese intercambio de dones, en ese diálogo, en ese discernimiento en el espíritu que ahora está tan en boga, todos se van enriqueciendo. Y yo creo que en ese sentido la comunidad es el elemento fundamental para poder hablar del laicado en una iglesia sinodal. De acuerdísimo. Creo que desde la Sacrosanctum Concilium, ¿no? El principio era no puede haber liturgia sin comunidad. Y eso permite una comprensión diferente. Yo en ese sentido ubico que sí deberíamos de ubicar esta formación de forma, como antes se llamaba, dialéctica, ¿no? O sea, tenemos que formarnos juntos, ¿no? Porque cuando oigo hablar de obispos brasileños, de Steiner, de curas como Luis Miguel y otros, porque hay muchos en América Latina, ¿no? No tantos como quisiéramos, yo digo, eso ayuda a caminar juntos, se enseña a caminar juntos, ¿no? Uno dice, qué bien, ¿no? Y sean autónomos, están agradecidos. Yo digo, wow, ¿no? Lamentablemente no es la experiencia más común y por eso este impulso que da el Papa para decir, va por acá. O sea, no es un invento, es retomar experiencias que es posible y yo creo que la gran experiencia de la Amazonía, ¿no? Pero yo también pondría, cuando hablabas, recordaba la iglesia de San Cristóbal, ¿no? De las casas en Chiapas, con don Samuel Ruiz, que también tuvo un momento de opción por el pueblo indígena en el 74 y que empezó a formar los diáconos. Era la diócesis con más diáconos en América Latina, ¿no? Y eso que no estaban avalados oficialmente las esposas del diácono. Pero varias veces don Samuel se metió en problemas porque para un indígena no se puede consagrar solamente al hombre sin la mujer, entonces ponía las manos en las dos. Y entonces ya le llegaban todos y lo criticaban y decía, bueno, es que para un indígena no es nomás ellas, son todos. Dice, y es más, como dices tú, ¿no? La mayoría son ellas, no son ellos. Entonces, más bien el marido acompaña a la catequista. Pero bueno, yo creo que la comunidad es básica y creo que hay experiencias muy valiosas que hay que potencializar y retomar en esta invitación del Papa Francisco a la sinodalidad. Gracias. Yo volviendo, hablé a partir de la experiencia de ahora y de lo que escribimos en el libro, pero yo antes de ir a la Amazonía viví casi 10 años en el nordeste de Brasil, en una diócesis donde el retiro era retiro diocesano, en el que participábamos juntos el clero, la vida religiosa, los laicos. En las parroquias a las que acompañé en la ciudad había varias comunidades y en cuanto había misa en una comunidad un domingo por la noche, en las otras comunidades había celebración de la palabra. En los novenarios, que lo típico es invitar cada día a un cura diferente, nosotros, quien presidía la celebración, yo presidía un día o dos, pero los otros días presidían laicos y yo estaba allí participando de la celebración. Todavía recuerdo la experiencia en la Jornada Mundial de la Juventud, que la semana misionera previa fueron los belgas que habían ido a la Jornada Mundial de la Juventud, porque el obispo era belga, y llegaron a la parroquia donde yo vivía y que habían ido allí un cura belga y 3 jóvenes,
Y cuando llegó la coordinación del grupo, estábamos en una celebración en una comunidad, el cura belga estaba sentado en una silla, yo en otra, y quien presidían eran 2 mujeres. Yo creo que se preguntaron si habían entrado a una iglesia evangélica o... son cosas que uno ya viene haciendo hace mucho tiempo y que yo aprendí. Yo aprendí con la gente y entendí que ese era el camino. Entendí que ese era el camino. Porque yo venía de una iglesia totalmente diferente, que es la Iglesia Europea, la Iglesia de Madrid, donde el cura tiene que estar en la reunión de los catequistas, en la reunión de la vida ascendente, en la reunión de los matrimonios. La autonomía del laicado en América Latina o en algunas realidades que yo conozco en América Latina es mucho mayor. Es mucho mayor. Y eso es fruto de un camino que a quienes más nos enriquece somos a quienes llegamos de fuera. Porque yo puedo decir que soy un cura completamente diferente de aquel que llegó hace 18 años a Brasil. Y quien más me enseñó fueron los laicos. Y quien más me enseñó todavía fueron las mujeres. Porque es con quien uno más trató y de quien más aprendió. Entonces yo creo que esa es la riqueza de la comunidad. Y esa es la riqueza del laicado en la vida comunitaria de la Iglesia en algunas realidades. Bien, agradecemos a Alejandro y a Luis por su testimonio, por estas reflexiones que nos ofrecen desde su experiencia de vida, y les damos un fuerte aplauso para agradecerles. Y bueno, esta es la última mesa que tenemos en nuestra tienda de la sinodalidad. Y voy a darle pase a Alejandro, que es coordinador de Amerindia, para que cierre con broche de oro. Oh, muy bien. Pues solamente decir muchas gracias a través de redes, gracias a través de Luis, con todos los que han venido a conversar en esta tienda de la sinodalidad. Hoy es el último conversatorio, pero la tienda no se cierra, queda abierta. Vamos a continuar generando espacios de diálogo, de discusión, de implementación, de compartir experiencias que nos ayuden a mantener no solamente la sinodalidad y todo esto que está proponiendo el Papa Francisco y muchos más, sino ahora en esta nueva etapa que viene, que le hemos llamado posínodo, y que implicará nuevos retos, y esos nuevos retos lo tomaremos y vamos a ir transformando nuestro espacio de tienda, pero se mantendrá. Vamos a continuar con nuestro espacio digital, ¿no?, que tendrá nuevas secciones ante las nuevas necesidades que iremos dialogando con muchos y muchas más. Entonces, pues agradecer y cerrar este momento a través de redes, pero diciéndoles, la tienda se mantiene abierta y vamos a seguir oyendo, escuchando, discerniendo y promoviendo a favor de la sinodalidad. Muchas gracias. Muy bien.